Otro de los mitos que por lo general se utiliza como argumento para justificar el aumento del valor de la empresa a través de una decisión, en este caso de financiamiento, es decir, tengo deuda barata y esa deuda barata la aplico en un proyecto de inversión para justificar este mismo. Vamos a ver que esto no es tan así y que siempre hay que estar atento a cuál es el costo del capital promedio ponderado de la firma y el cumplimiento de la proposición 3 de Modigliani y Miller. Miren, por ejemplo, un gerente de una empresa ofrece una oportunidad de inversión a los accionistas. Se trata de invertir 10 millones que se transformarán luego en 12 millones, pues la tasa de retorno del proyecto es del 20% dentro de un año. El proyecto dura un año. Y este puede ser financiado íntegramente con capital ajeno, deuda, a una tasa del 10%. Si nosotros analizamos el flujo del fondo del proyecto, vamos a ver que su TIR es del 20%, dura un año el proyecto, el costo de la deuda del 10%, el costo promedio ponderado del capital es del 25%. Obviamente que por la proposición de Modigliani y Miller, la 3, nosotros no deberíamos aceptar un proyecto cuya TIR es inferior al costo del capital promedio ponderado. Pero con esa ilusión monetaria, si se quiere, nosotros podríamos hacer el siguiente análisis. ¿Cuánto hay que invertir? 10 millones. ¿El financiamiento de cuánto es? De un 100%. Por lo tanto, ¿el proyecto cuánto sale? 10 millones. ¿Dónde obtenemos los fondos? Del banco, financiamiento de, fuentes ajenas. Por lo tanto, ¿cuánto es el aporte neto del accionista? 0. Al final, ¿cuánto obtiene de retorno el accionista? 10 millones que invirtió más 2 millones en concepto de rendimiento del proyecto. ¿Cuánto debe devolver? 10 millones de capital más 1 millón en concepto de intereses. ¿De cuánto es la ganancia neta? De 1 millón al cabo de un año. La tasa de retorno ergo es infinita, es 1 millón dividido 0. Por lo tanto, está totalmente apalancado el proyecto. La pregunta es, ¿debemos invertir en este proyecto teniendo en cuenta que el costo del capital promedio ponderado de la firma es del 25%? A la luz de estos números, uno debería decir, indudablemente se debe invertir. Pero vamos a analizar un poquito en términos de valores actuales. Perfecto. Vamos a calcular el BAN del proyecto. Si yo calculo el BAN del proyecto utilizando como tasa de actualización, tasa de descuento, la tasa de la deuda, asumiendo que este es el costo del financiamiento, estoy cometiendo un error y el resultado obviamente va a estar totalmente distorsionado, arrojando un resultado positivo. Veamos lo siguiente. El proyecto tiene una inversión de menos 10 millones, C8 más el valor actual del pago, 12 millones sobre 1 más 1.10. Eso da un BAN positivo de 909.090,91 pesos. Claramente uno debería decir, acepto la inversión. Ahora, en realidad, la tasa que nosotros estamos utilizando de descuento es del 10% y la correcta tasa que deberíamos estar utilizando es la del costo promedio ponderado del capital, que asciende un 25%. Observemos que la inversión inicial para el cálculo de este valor actual neto es de 10 millones de pesos, más el valor actual del flujo de fondos, que es 12 millones sobre 1.25. Y esto arroja un BAN de menos 400.000 pesos. Entonces, el grave error, el craso error, es considerar que el costo de la deuda es el costo marginal y que por ese debemos guiarnos por ese costo del 10% en este ejemplo para analizar el impacto positivo de un financiamiento aparentemente económico inferior a la tasa del WACC, pero que hace que el proyecto también sea inferior a la tasa del WACC, y si no consideramos esa proposición 3, estamos destruyendo claramente valor. Y esto lo vamos a ver en el análisis marginal de esta situación. Vamos a achicar un poco. Obsérvese. La empresa, hoy, sin el proyecto, tiene un resultado neto de 50, esto en millones de pesos. Tiene un capital invertido de 200 millones de pesos, dijimos que su costo promedio ponderado del capital
asciende a un 25%, ergo el valor de los activos, considerado una perpetuidad, es el resultado neto 50 dividido la tasa del costo promedio ponderado del capital 0,25, arroja un valor de 200 pesos. Deuda no tenemos, por lo tanto el valor de las acciones asciende a 200 pesos, que es 200 menos, que es el valor de los activos, menos 0 de deuda. Bien, analicemos la segunda columna, que es la inversión marginal, este nuevo proyecto. Dijimos que va a arrojar flujos de fondos en millones de 12 por un año. El capital invertido neto de parte, de los accionistas es cero, puesto que está totalmente apalancado con deuda. Por lo tanto, el valor actual descontado, calculado a la tasa del costo promedio ponderado del capital, es 12 dividido 1.25, eso da 9,60. Perdón, el valor de los activos, vamos a explicarlo bien, surge de 12 dividido 1.25 menos 10, que es el valor de la deuda, el valor total del proyecto, más 10. Esto arroja algo así como 9,60. ¿A cuánto asciende la deuda o la inversión incremental en el proyecto? Recordemos que son 10 millones financiados totalmente con deuda, 10. ¿De cuánto es el valor incremental de los activos? Los activos que arrojan un resultado esperado de 12 a valor actual es de 9,60 menos los 10 millones de pesos de inversión, eso da menos 0,40 en millones de valor actual neto, o sea, los 400.000 pesos que habíamos calculado aquí. El valor consolidado de la firma, el valor actual de los negocios más la inversión incremental, es de 62 millones de pesos de resultado neto. El capital invertido es de 200 millones de pesos. La tasa ahora de costo del capital promedio ponderado asciende al 31%, se incrementó el riesgo de la firma. El valor de los activos es la suma algebraica por el principio de aditividad del BAN de los 200 millones de la situación actual más los 9,60 de la situación marginal. Recordemos que esta situación marginal es el valor actual de 12 descontado a la tasa del 25%. La deuda asciende a 10 millones, perfecto, si estamos consolidando la situación actual más la inversión incremental, ergo el valor de la empresa baja de 200 a 199,60 millones, producto de la suma algebraica entre los 200 millones de la situación actual más los 400.000 negativos de la situación incremental. Obviamente, aquí está explicado el cuadro, por lo tanto, este financiamiento aparentemente económico termina destruyendo valor. ¿Por qué termina destruyendo valor? Por el sencillo motivo que nosotros, si bien estamos financiando un proyecto con una tasa de costo de la deuda inferior al costo promedio ponderado del capital, la TIR de este proyecto es inferior al costo promedio ponderado del capital y hace que a la postre no estemos remunerando la tasa de rendimiento requerida por parte de los propietarios.